Saludos. El día de hoy, como parte de la unidad 2 del papel de las mujeres en la organización de las sociedades, vamos a abordar este tema que tiene que ver con el papel del cuidado de las mujeres en las sociedades capitalistas. Mi nombre es Daniela Ochoa. Bien, partimos para hablar de este tema de dos premisas importantes. Por un lado, el capitalismo como un modo de producción dominante, heterogéneo también, dependiendo de los lugares de donde estemos hablando, pero una visión dominante que tiende a homogeneizar nuestros comportamientos. Por otro lado, partimos de la noción de que el capitalismo se ha creado un sujeto de expropiación, que es la mujer, a la que se le expropia no solamente la tierra, sino también su fuerza de trabajo en función principalmente de la realización de las actividades domésticas, de las actividades de cuidado, como parte del proceso de la acumulación capitalista. Cuando la mujer sobretrabaja y no cobra un salario respecto a sus actividades de cuidado, precisamente lo que el capitalismo crea es una plusvalía, es decir, un valor agregado del cual se beneficia básicamente el capitalismo, pero no solamente el capitalismo, sino también el patriarcado. Bien, la expropiación del trabajo femenino tiene que ver entonces con la sobrecarga del trabajo femenino en tareas del cuidado. Y por tareas del cuidado estamos hablando, por ejemplo, de hacer la comida, del cuidado de los niños y de las niñas, del cuidado de enfermos y enfermas, del cuidado también de adultos y adultas mayores, tema que en el caso de muchas mujeres que maternan o que también son hijas o que son hermanas, en general no se les paga, ¿no? Y por otro lado también existe otra categoría de trabajadores y trabajadoras del cuidado, entre los cuales encontramos enfermeros, enfermeras, cuidadores de la primera infancia y cuidadores y cuidadoras de adultos mayores, cuyos salarios, como hemos visto, si bien es cierto, son pagados, pero son dentro del régimen de los salarios de los menos valorados, ¿no? Por ende, los menos pagados. La pregunta en el fondo es, ¿por qué existen estas coincidencias cuando vemos que la actividad del cuidado en realidad es una actividad esencial que permite no solamente la organización de la vida social, sino que incluso le permite al mismo capitalismo una eficiencia mayor en términos de producción? La sobrecarga del trabajo femenino específicamente plantea implicaciones económicas, políticas, ¿no? Porque cuando hablamos de la mujer que sobretrabaja, estamos hablando de todas estas nociones, de condiciones de poder que están detrás de ese cuidado, pero también estamos hablando de condiciones afectivas que se involucran en el tema del cuidado. Hablemos, por ejemplo, de las personas que son encargadas del cuidado de hijos y de hijas pequeños, o de enfermos y enfermas, donde no solamente prima una noción relacional de corte productivo, ¿no? Sino que hay una noción relacional más bien de corte afectivo. Por ende, cuando hablamos del trabajo, del cuidado, estamos hablando de una noción con un amplio espectro y en varios niveles. Bien, las condiciones económicas están organizadas culturalmente, ¿no? A través de distintos mecanismos. La cultura, finalmente, al igual que la economía, dan la organización, dan las normas y han naturalizado ciertas normas que se plantean a través de determinados mecanismos, reglas, ideas, expectativas sociales, es decir, dispositivos, como diría Foucault, que plantean, por ejemplo, que el trabajo para las mujeres es natural, ¿no? Que son las mujeres las únicas encargadas del trabajo del cuidado. Es solo para las mujeres la exclusividad del trabajo del cuidado. Por otro lado, estas posiciones o estos dispositivos culturales también nos han planteado el trabajo del cuidado como algo tan natural que es inamovible, que es parte del orden biológico. Cuando una persona dice, por ejemplo, las mujeres son mejores cuidadoras porque ellas entienden mejor a los niños, porque son más cariñosas, porque son más dóciles, porque son más suaves, entonces son mejores trabajando con niños y con niñas. Es una noción biologicista, culturalmente construida, que en realidad es movible, es decir, que puede ser rota esa noción, ¿no? Sin embargo, se nos la presenta como algo inamovible, como algo natural, cuando en realidad no es del orden natural, sino más bien del orden social. El trabajo del cuidado también es no visible.
en muchos de nuestros casos no contabilizamos, por ejemplo, las horas que pasamos en trabajos del cuidado como la limpieza de la casa, el cuidado de niños y niñas pequeños, las horas que pasamos en la lactancia o el tiempo que nos toma hacer una comida o acompañar en las tareas de niños y niñas. Bueno, ese tipo de trabajo que hoy lo reconocemos como un trabajo desde las posturas feministas, pero que durante muchos años fue desconocido como trabajo, es precisamente por esa categoría de invisibilidad que ha tenido a lo largo de los años. Por otro lado, el tema del trabajo ha sido planteado desde el punto de vista de lo privado, ¿no? No como una condición pública que pueda ser construida, que es además construida colectivamente. Siempre se ha pensado que la condición del cuidado es una cosa pues que se tiene que resolver puertas adentro, ¿no? Incluso esa dicotomía entre lo público y lo privado, esa organización del orden social entre lo público y lo privado, también se sostiene de estas lógicas y a la vez legitiman la división del cuidado como algo de lo privado, como algo referente a la familia y no como una categoría social para lo cual debería construirse política pública, ¿no? En este mismo orden está la lógica de lo personal y no como algo colectivo. Parecería ser que el orden del cuidado, de la organización mismo del hogar, es una cosa que exclusivamente, además de competirnos a las mujeres, nos compete de manera personal, cuando en realidad estamos hablando de órdenes colectivos que deberían ser de la competencia social, porque el cuidado es una piedra angular en el sostenimiento de este sistema colectivo social, ¿no? Y bueno, esta idea de la expropiación del trabajo femenino no es una cosa que se repite únicamente en las sociedades más próximas capitalistas que vemos, sino que más bien es una condición bastante ampliada en sociedades capitalistas, no capitalistas, o en estas sociedades que están pasando de ser, por ejemplo, sociedades agrarias comunitarias a sociedades más occidentales, modernizadas. Este orden del cuidado o la naturalización del cuidado a cargo de las mujeres y como algo no pagado y de índole privado es algo que está bastante arraigado en la ideología, ¿no? Así que se repite por eso en varias sociedades. Eso no significa que no haya distinciones. Existen distinciones, heterogeneidades en el orden del cuidado, pero por ahora nos vamos a concentrar en las sociedades capitalistas occidentales. Bien, el cuidado, planteado ya como un ejercicio político, como una visión que no puede ser despolitizada y que más bien entra en el orden cotidiano de la vida, se lo debemos en buena parte a la demanda de las organizaciones, de los sindicatos, de trabajadoras, de obreras, ¿no? De mujeres migrantes también, que como hemos visto en los últimos años en las nuevas organizaciones globales, han tenido que migrar especialmente de Latinoamérica hacia Europa o Estados Unidos para hacer estas actividades de cuidado, cuidado de adultos mayores, cuidado de niños, de niñas, cuidado de hogar, empleo doméstico. Bueno, en buena parte son migrantes, mujeres migrantes las que realizan este tipo de actividades que son pagadas pero a muy bajo costo, ¿no? En condiciones precarias muchas veces. Y entonces esas demandas de las mujeres han planteado a este tema del cuidado como un ejercicio político. El tema del cuidado como un trabajo no es una noción que haya de larga data. De hecho, durante los años 70, 80, el feminismo era muy contrario a la valorización del cuidado. La idea de maternar o la idea de hacer la comida para los hijos, las hijas, era algo que ni siquiera entraba dentro del espectro feminista occidental. No se lo veía como algo valorable. No fue sino hasta los años 70, los años 90, perdón, que hubo un quiebre y se repensó ese feminismo que no daba cabida a las mujeres madre, a las mujeres migrantes, a las mujeres obreras, que tenían como tema importante que les atravesaba la vida este tema del cuidado. Entonces, recién desde los años 90 empieza una visibilización más efectiva de la temática. Y hoy en día muchos estudios que, por ejemplo, hablan del rol de los trabajadores hombres o del rol de las trabajadoras mujeres, empiezan a retomar este espectro de la noción del cuidado como un elemento importantísimo para replantear las nociones previas sobre la organización del trabajo, ¿no? También hemos visto pues a lo largo de estos años una serie de explicaciones de corte más teórico, más académico,
que nos dan una idea más amplia respecto a qué es el cuidado. Una de las más importantes representantes de estas nociones, al menos en Norteamérica, es Joan Tronto, quien para los años 90 acuña un concepto que se llama el cuidadatorio. Ella hace trata de hacer un símil entre el proletariado, ¿no? Es decir, los trabajadores que son expropiados de su fuerza de trabajo para la acumulación capitalista, y ella dice, las personas que cuidan, entre ellos enfermeros, enfermeras, trabajadores de la primera infancia y por supuesto las madres, ¿no? Hacen un ejercicio que es muy parecido al de los proletarios, a esa clase explotada. Básicamente el ejercicio es producir económicamente, producir vida, producir cuidado, sostener el sistema, pero no ser reconocidos por ese trabajo. Entonces, por ella hace esa analogía entre el proletariado y los cuidadores y las cuidadoras. En América Latina, una manera de hacer visible esta noción del cuidado y del exceso de trabajo que significa para las mujeres el ejercicio del cuidado ha sido a través, por ejemplo, de las encuestas o el levantamiento de estadísticas sobre el uso del tiempo entre las mujeres. En el Ecuador, por ejemplo, desde el año 2007 ha empezado a hacerse este levantamiento de estadísticas, pero lamentablemente hasta el año 2012 es el último récord que tenemos en el Ecuador respecto a el levantamiento de la información sobre estadísticas del cuidado. Y precisamente ese es el tema que hoy vamos a abordar para plantear, para conflictuar, para tensionar la idea de que las mujeres naturalmente no son las que deben cuidar y la urgencia de políticas del cuidado. En América Latina han habido algunas respuestas de parte de los gobiernos nacionales y de los gobiernos locales para esta condición del cuidado. En el caso específico del Ecuador, hemos visto cómo en nuestra Constitución, específicamente desde el año 2008 y de ahí en adelante, se han ido añadiendo una serie de reglamentaciones que, por ejemplo, permiten que las madres den de lactar hasta los 3 meses y que luego puedan también pedir un permiso más ampliado para el cuidado de sus hijos e hijas. También hemos visto en el Ecuador el caso de que a los padres se les otorguen días para el cuidado de sus familiares, y en el caso de Chile, si una madre muere al momento de dar a luz, el padre tiene igual los 3 meses de maternidad que le tocaría tener a la madre en el caso de que ella muera. Todo con la intención de valorar el tema del cuidado. Pero lamentablemente en América Latina, específicamente en Ecuador y en algunos otros lugares, a pesar de los avances que tienen las legislaciones, vemos que aún hay varios impedimentos, y esto tiene que ver con el orden cultural y político en el que vivimos, para alcanzar la equidad tan anhelada. Mientras no se va a lograr tampoco equidad, ni tampoco un sistema de vida digno para las mujeres, si es que no ponemos en crisis y en cuestionamiento estas nociones sobre la desigualdad del cuidado y sus implicaciones en torno a las mujeres, ¿no? Bien, para ello, como les decía previamente, en América Latina se han planteado una serie de encuestas del tiempo. La intención de estas encuestas ha sido generar información sobre la asignación del tiempo de los individuos para actividades remuneradas, no remuneradas y de tiempo libre, proporcionando así insumos para el análisis y formulación de políticas públicas. Las encuestas del tiempo también nos permiten definir el bienestar a partir de la asignación personal del uso del tiempo. Es importante porque nos muestra desde una perspectiva integral las diferencias de género en la distribución del tiempo en el trabajo remunerado, no remunerado y en las actividades no productivas. Y por otro lado, también permite visibilizar el aporte del trabajo no remunerado y de cuidado en la economía como actividades productivas, y así cuantificarlo a través de este sistema que tiene el Ecuador, la construcción de la cuenta satélite del trabajo no remunerado, que precisamente busca especificar en términos cuantitativos cuánto es el trabajo que una persona produce, pero que no recibe ningún beneficio de ley y por supuesto tampoco recibe un salario.
Bien, en el caso de Ecuador, que es el tema de análisis de hoy, he traído apenas algunos elementos que me parecen importantes para mostrar esta amplia desigualdad que existe en torno al cuidado entre hombres y mujeres. Y para ello vamos a ver, por ejemplo, la distribución del tiempo total por sexo en una población ocupada de 12 años o más. Dentro de las estadísticas podemos ver que del total de tiempo a la semana, las mujeres destinan un 46% al trabajo remunerado y no remunerado y un 54% del tiempo de su tiempo a actividades personales, mientras que los hombres destinan un 40% al trabajo remunerado y un 60% de su tiempo al trabajo personal. En estos pasteles podemos ver que hay una evidente diferenciación en el tiempo libre, digamos actividades no productivas en el tiempo personal que tienen los hombres versus el tiempo que tienen las mujeres para sus actividades personales no productivas. ¿Mm? Por otro lado, en esta otra estadística vemos que a nivel nacional el tiempo total de trabajo es de 66.27 horas a la semana. Las mujeres reflejan una mayor carga en el trabajo no remunerado, con una diferencia de 22.40 horas frente a los hombres. Entonces, si vemos en el primer gráfico, ¿no? Podemos ver que las mujeres le dedican pues buena parte de su tiempo remunerado principalmente, ¿no? Sí, tiempo remunerado, digamos, le dan un 46.15 horas para ese trabajo remunerado, pero al trabajo no remunerado, perdón, los hombres le dan un total de 51.36 horas al trabajo remunerado. Y en cambio, en el trabajo no remunerado, que es en donde se puede ver más esta distinción importante, vemos que las mujeres no reciben un salario por el trabajo que hacen en una diferencia de 22.40 horas frente al 9.09 horas que le dedican los hombres a actividades de trabajo no remunerado, incluyendo estas actividades no remunerado, cuidado, atención de hogar, acompañamiento en deberes, cuidado de animales menores y demás. Con esto vemos que con 22.40 horas el Ecuador es el quinto país con esta mayor desigualdad. Por encima de nosotros están Haití y algunos países de Centroamérica. Estas estadísticas, pues que como les dije, tenemos nada más las estadísticas hasta el año 2012, han sido constantemente removidas y se han ido proyectando en función de la densidad poblacional y nos muestran que en los últimos 3 años el Ecuador ha tendido más bien a... En lugar de reducir la desigualdad, esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres más bien se ha ampliado, de tal suerte que actualmente somos el tercer país con mayor desigualdad en el continente en torno al trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres. Bien, y aquí podemos ver, por ejemplo, cuál es el tiempo total de trabajo no remunerado y a qué nos dedicamos, ¿no? Las mujeres destinan en promedio 4 veces más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. A lo que más se dedica el tiempo es a las actividades domésticas. Vemos en el gráfico que está a mano izquierda que las mujeres le dedican un 31.49 horas al trabajo no remunerado. Los hombres le dedican 9 horas de la semana a ese trabajo no remunerado y por eso la diferencia es de 22.40 horas, ¿no? Las actividades domésticas en las que más se dedican las mujeres es de 24 horas, mientras que de los hombres es de 6 horas a la semana. La diferencia en actividades domésticas es de 18 horas. En actividades fuera del hogar, como por ejemplo las compras, las mujeres le dedican 4 horas 23 minutos y los hombres en promedio 3 horas con 21 minutos. La diferencia es de 1 hora. En el cuidado de personas, las mujeres le dedican un 8.56 horas más o menos y los hombres 5 horas con 20 minutos en promedio. La diferencia de 3.35 horas. Y actividades para otros hogares y la comunidad están las mujeres encabezando con 5.14 horas y los hombres en 4.46 horas. Vemos que cuando se trata de actividades remuneradas, especialmente como actividades para otros hogares o cuestiones para la comunidad, esta distinción no es tan fuerte. Pero
pero cuando hablamos de actividades domésticas es evidente la distinción entre hombres y mujeres. Bien, este tipo de actividades también están marcadas por el origen social, están marcadas también por el origen étnico de las personas. En el Ecuador, por ejemplo, se muestra que en las áreas rurales estas 22 horas de diferencia entre hombres y mujeres es aún más aguda. Y esto se ve especialmente más grave entre las poblaciones afrodescendientes, donde se puede ver que la distinción de trabajo entre hombres y mujeres en temas de cuidado es aún más grave que en el resto de la población. Después del grupo afroecuatoriano está el grupo mestizo con esta gran brecha de desigualdad en el tiempo de cuidado entre hombres y mujeres. Y es así como estas actividades llamadas las actividades del cuidado precisamente encajan dentro de cuál es el rol que tenemos las mujeres dentro de las sociedades actuales. Y nos llaman precisamente a cuestionar estas condiciones como condiciones no naturales, sino más bien como condiciones sociales que deben ser politizadas, que deben ser miradas con una visión distinta para poder lograr en el ámbito de lo público también políticas que se efectivicen y que nos ayuden, por ejemplo, en el caso de las ciudades, a mejorar la calidad de los transportes públicos, los sistemas de guarderías para adultos mayores, pero también para niños, y que además sean de corte público, precisamente para poder bajar el tiempo de trabajo no remunerado que le dedican las mujeres a las actividades del cuidado. En una sociedad desigual no podemos hablar de equidad, no podemos hablar de justicia, no podemos hablar de dignidad. Así que aún queda un largo camino que desde la antropología podemos abastecer a través de los trabajos etnográficos.